poquito más rápido y vamos a ver los verbos regulares Ya. y los verbos modales. Entonces, partimos con los verbos regulares. Ya. Si se acuerdan, tenemos en el italiano dos tipos de verbos en general, pues, los regulares y los irregulares. Sí. ¿Qué significa? Cuando tenemos irregulares, los irregulares significa que los tenemos que aprender de memoria. Verbo essere, verbo avere, nada que hacer. No había una regla, todo de memoria. En cambio, los regulares tienen la gracia que nos aprendemos de memoria una regla y con eso podemos conjugar cientos y cientos de verbos con una pura regla. Obviamente la regla hay que aprendérsela de memoria. Al final todo es memoria también. Pero por lo menos se nos abre un poco el universo de verbos conjugables. O sea, no un poco, se nos abre infinitamente. Hay muchos verbos regulares. La gran mayoría de los verbos italianos son regulares. Entonces, eso es muy, muy bueno. Dentro de los verbos regulares tenemos tres tipos de verbos. Y eso dependía de cómo terminaba el verbo en infinitivo. Entonces tenemos los verbos que terminan en are, los verbos que terminan en ere y los verbos que terminan en ire. ire. En algunos libros, o en verdad en varios libros, también los separan como primera, segunda y tercera conjugación. Yo suelo decir are, ere o ire, pero para que sepan si algún día se encuentran en algún libro y dice, bueno, vamos a ver la segunda conjugación. No digan, ¿eso qué es? No. Primera, are, segunda, ere, tercera, ire. Entonces, vamos a revisar las tres conjugaciones. Vamos a ver que son bastante parecidas, excepto la excepción del ire que se volvió un poquito más difícil. Entonces, vamos a partir con los verbos que terminan en are. Y para eso me voy a quedar, mira, justo Leslie, tienes el micrófono prendido, así que Ya. me quedo contigo. Ya, yo por ejemplo tengo este verbo parlare, que significa Hablar. hablar. Leslie, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo para conjugar un verbo regular? Saber la terminación. Si es are, ire, o sea, ere, ire, más o menos. Ya. Primero. Entonces en este caso es La primera. are, ¿cierto? Ujú. Ya. Ahora que ya sé qué terminación es, ¿cuál es mi segundo paso? ¿Con qué parto? Con los pronombres. Yo, tú, No, un poquito ¿no? antes. Oh, Yo necesito, para conjugar mi verbo, yo necesito tener una base. Que queda siempre igual, que vendría a ser nuestra, la raíz. la raíz. Parl. ¿Cómo encontramos la raíz? En la primera parte, es antes que termine el are. P-A-R-R. Ahí, ahí. Ya. Sí. Entonces yo tomo mi verbo en infinitivo. Infinitivo, claro. ¿Y qué es lo que hago? Le saco la terminación, es decir, le saco el are. Lo voy a hacer así. Me lo llevo para la derecha y todo lo que está antes, todo lo que queda antes de la terminación va a ser mi raíz. Uh-huh. Ahora sí. Entonces ahora nos vamos y a cada pronombre le ponemos la terminación, le repetimos la terminación. Terminación, sí. Ya, entonces, par,
Voy, par, loro, par. Y esa es mi base. Sí. Yo voy a tener como base la raíz y esa no va a cambiar nunca. De hecho, la repito para todas las personas. Ujú. Y ahora que tengo mi base, ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? Agregarle, digamos, el infinitivo o el término, pero según Eso, la persona. eso. A cada persona le agregamos su terminación correspondiente. Entonces, ¿qué le agregamos al io? O, parlo, Oh, queda io, par. parlo. Al tú, Aquí me enredo. Tú parli, eso. Le parli. agregamos una i. Después lui o lei parla. Muy bien, le agregamos al lui, lei A, una a. parliamo. Al noi le agregamos iamo. Y en el caso de, ahí es cuando es are, es ate, parlate, Perfecto. Are, le agregamos a ate. ate. Y en el loro parlano. Parlano. Le agregamos ano. Y acuérdense siempre el tema de dónde carga el acento. Yo no sé dónde carga el acento porque no tenemos tildes en el italiano dentro de una palabra. Pero sí puedo saber dónde no va a cargar nunca el acento. En el loro. Nunca va a cargar en la terminación. Entonces siempre va a cargar antes de la terminación. Sí. Aquí, como el verbo parlare es un verbo relativamente corto, me queda solo una opción. Y va a ser loro Par. parlano. Ujú. Súper. Entonces, dijimos, al io le agregamos una O. Al Ujú. tú le agregamos una I. Al lui lei le agregamos una A. Al noi iamo. Voi ate loro ano. Io parlo, tu parli, lui lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Súper. ¿Ya? Entonces, hay una cosa que es súper bueno que ustedes siempre recuerden, que en todos los verbos del italiano, ya sean regulares o irregulares, todos los verbos del italiano tienen unas cosas en común, como que el io va a terminar siempre en o. Ujú. Quizás la raíz va a ser distinta, todo, pero de que hay una seguridad es que el io va a terminar siempre en o. O. Lo mismo que el tú. Da lo mismo el verbo que sea, da lo mismo la raíz que tenga, todo. El tú va a terminar siempre en i. Y la tercera cosa que podemos repetir siempre, que el noi también. El noi va a terminar siempre en Ya. iamo. Entonces, lo que les decía, pueden estar inseguros de cómo es el verbo, de cómo se conjuga, pero súper seguros de que el io va a terminar en o, el tú va a terminar en i. Eso no hay verbo que no lo cumpla. Ya. En presente, obviamente. En presente. Bien, vamos a hacer otro verbo que puede ser el verbo cantare. Ese es fácil, es cantar.
Y hacemos lo mismo, ¿cierto, Leslie? Tomamos la terminación are y la sacamos. La y me quedo con sacamos, todo sí. lo demás. Sí. Que en este caso es Kant. Esa es mi raíz. Sí, ese es tu raíz, sí. Entonces yo simplemente ahora cambio la raíz. Pues, ¿cómo queda? Io, Canto, canto, tú, canti, canti, lui, lei, canta, canta, noi, cantiamo, perfecto, voi, cantate, ajá, loro, cántano. cántano. Impecable. Termina. Lo mismo que antes, pues no puede cargar en ano, entonces va a cargar acá. Me quedan más opciones. Cántano. Y así con todos los verbos, pues. Si eso es lo entretenido de esto, habiendo cambiado la raíz, nomás, tengo otro verbo completo conjugado. Entonces, ahora podemos conjugar muchos, muchos verbos. Súper. Bien, Leslie, gracias. De nada. Puedes apagar tu micrófono y le voy a pedir a María Olivia que me abra el suyo. Ya. Ya, María Olivia. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá. Aquí. Ya, entonces, María Olivia, nosotros ahora vamos a ver la segunda conjugación, o mejor dicho, los verbos que terminan en ere. Vamos a usar un verbo clásico, scrivere. ¿Qué significa Escribere. scrivere? Escribir. Escribir. Bien, entonces, al igual que le pregunté a Leslie, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros primero con un verbo regular? Separar la raíz. Separar la Verbo raíz infinitivo. de la terminación en el infinitivo. Entonces me llevo ahí para el lado la terminación, no me sirve, me quedo con mi raíz. ¿Y esa raíz qué hago con ella? Se la voy agregando a cada pronombre. A todos los pronombres, a todas las personas le vamos a agregar la misma raíz. Eso siempre se repite en todos. Bien. Ya. Y ahora le tenemos que agregar las La terminaciones. terminación. Eso. Entonces, ¿cuál es la Io, terminación del io? io scrivo. Exacto. Lo dijimos antes. Esta regla es básica. Si es io, termina no. Si es tú, Termina en i. termina en i. Entonces queda tú, Scrivi. scrivi. Bien. A lui, lei, Scribe. eso. Antes en are, aquí poníamos una A, pero con los ere tenemos que poner una E. E. Lui, lei, scribe. Ujú. Bien. Al noi, ¿qué le poníamos? Scriviamo. Eso. Como dijimos antes, el noi siempre va a terminar en iamo. Amo. El noi Iamo. scriviamo. Scriviamo. Voi, Scriviamo. no, ese es noi. Voi Ah, voi. Scrivete. 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 Con acento en la ete. Eso, scrivete. Ahí. Ya. Y loro scrivono. Exacto. Aquí vuelve a cambiar. O sea, el cambio más grande es entre el are y el ere. Porque aquí, en vez de ate, dijimos que era ete, y aquí en vez de ano es ono. ¿O no? Pero la regla del acento queda igual. Scrivono. No va a cargar nunca en la terminación, entonces me queda solo una opción, que es la I. Scrivo. Scrivono. Ya. Y listo. Ahí está nuestro verbo ere.
Io scrivo. Tu scrivi. Lui, lei scrive. Noi scriviamo. Voi scrivete. Loro scrivono. Ujú. Hagamos otro verbo. ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Ah, uno entretenido. Digo entretenido porque tiene Ah, ya. una pequeña Compliqué. complicación. Ya. Leggere. Ojo que Leggere. cae en la E. Leggere. Leggere. ¿Qué significa leggere? Leer. Leer. Entonces, lo de siempre. Aquí Y nos llevamos la raíz. la raíz para otro lado y nos quedamos con la... O sea, nos llevamos la terminación por otro lado y nos quedamos con la raíz. Ujú. Y yo simplemente cambio Cambio la raíz. raíz. Pero claro, aquí tenemos el tema de la pronunciación, porque yo digo que este verbo es leggere con el y. Ajá. Pero ¿cómo suena esto? Io Leggo. leggo. Eso. ¿Por qué? Porque la GE suena Y, pero la GO suena simplemente GO. Suena igual. Ahí está. Entonces, io leggo. Leggo. Eso, acuérdense que frenábamos, yo digo leggo. Tu leggi. Tu leggi. Sí. Bien, Leggi. porque G de nuevo tiene el sonido G. Lui, lei, legge. Legge. Perfecto. Noi leggiamo. Leggiamo. Bien. Este no es gia, es ya. Leggiamo. Voi leggete. Leggete. Loro leggono. 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 Súper. Entonces, ahí está. Io leggo. Todo esto son con doble, porque la doble está en la raíz, entonces siempre se mantiene. Por lo tanto, siempre hago le, freno y lo que viene. Io leggo. Tu leggi. Leggi. Lui, lei legge. Noi leggiamo. Voi leggete. Loro leggono. Súper. Y ahí estamos con nuestros verbos ere. Ere. Leggi. Legge. Ya. Bien. Gracias, María Olivia. Ya. Y ahora me voy a quedar con Andrés. Andrés, el micrófono. Ya. Ahí. Ya. Ya, Andrés. Ya vimos are, ya vimos ere, ahora nos toca Ire. ire. Pero aquí ya se ponía un poquito más complicado el asunto, porque teníamos dos tipos de verbo ire. Súper importante entender que esos dos tipos de verbo ire, los dos son regulares. O sea, tengo dos tipos de verbo regular que terminan ire. No es que uno sea regular y el otro no. No, los dos son regulares, pero con reglas ligeramente distintas. Vamos a ver primero la regla un poquito más simple. Vamos a usar verbos fáciles. Partire. Partir. Entonces voy a borrar acá. Se va. Ya. Entonces, al igual que con are o con ere, Andrés, ¿qué tengo que hacer con el verbo para empezar a conjugarlo?
La raíz, par. La raíz. Entonces nos llevamos la terminación por otro lado y nos quedamos con la raíz, que en este caso es par. Y la repetimos. Bien. Ahora que tenemos la raíz, ¿qué le agregamos? Las terminaciones. Según lo que indicaste, yo parto. No cambia. Habíamos dicho que el IO siempre Sí. se queda. Termina no. IO parto. Al tú, Parti. eso, una I. A lui lei, Ley. igual que el ere. Una E, Parte. lui lei parte. Noi, Partiamo. exacto, y amo. Voi, Partite. partite. Bien. Y loro, Partino. no, no es. Par- Igual que ere. Partono. Sí, acuérdate que la regla esa se va a mantener, no va a cargar nunca en la terminación, carga siempre dentro de la raíz. Entonces, pártono. Ahora una pregunta. Ujú. Este es un tipo de verbo regular que termina en ire. Exacto. Y que, o sea, su terminación es similar a la segunda conjugación. Ere. En general, las terminaciones son súper parecidas. La única que cambia respecto a ere es el voy. Que el voy era ete Yo. en ere, aquí es ite. Las demás son iguales. El Luilei se le agrega una E igual que el ere. Al loro se le agrega ono igual que ere. Cambia solo el voy. Yo. ¿Ya? Entonces tenemos io parto, Tu tu parti. parti, lui lei parte, noi partiamo, voi partite, Partite. loro Loro partono. 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 Ujú, perfecto. Ya, vamos a hacer otro con el verbo dormire. Dormir. Entonces, lo mismo. Quitamos acá, nos quedamos Dorm. la raíz, que es dorm. ¿Y cómo va quedando? Io Dormo. dormo, tú Dormi. dormi, bien. Lui lei Dorme. dorme, noi Dormiamo. dormiamo, perfetto. Voi Dormite. dormite, loro Dormono. Dormono. eso. Muy Dormono. importante el tema del acento. Es Sí. dormono. Bien. Entonces hasta ahí, dentro de todo, relativamente simple. Muy parecido al ere. Es la misma idea. Pero ahora teníamos el segundo tipo de verbo regular terminado en ire, que ya le agregaba una pequeña dificultad. Y que se lo voy a ver con Rosa. Gracias, Andrés. Puedes Ya. cerrar tu micrófono. Rosa, abre tu micrófono, por favor. Ahí está. Porque yo. Ah, porque sí. Porque te toca nomás. No tengo más explicación.
Ya. Rosa, si no es tan difícil. Vamos a déjame borrar acá, borrar acá, borrar acá. Ya. Clásico verbo capire. ¿Qué significaba capire? Entender. Entender. Súper. Ya. Entonces, para empezar tenemos que hacer lo mismo de siempre. Es La decir, raíz. eso. Separar la terminación y quedarnos con la raíz, que en este caso es cap. Cap. Y como siempre, pegamos. ¿Ah? La repetimos en todas las personas. Pero ahora, ¿en qué se diferencia este segundo tipo de verbo ire? Que le vamos a agregar, después de la raíz, 3 letras. ¿Te acuerdas cuáles eran esas 3 letras? ISC. Exacto. Entonces le vamos a agregar una I, una S Una y una C. C. Después de la raíz. Mm, Ahora, la pregunta. ¿En todas las personas? No. No. ¿En cuáles? Las 3 primeras. Las 3 Io. primeras, es decir, la primera, segunda y tercera singular. Singular. ¿Ya? ¿Y después? Y después seguimos con IAMO. Ajá. O sea, al no y no. No, al voy tampoco, pero a la tercera plural, sí. Perfecto. Ya entonces, nos tenemos que siempre acordar que estas 3 letras I, S, C se las agregamos al IO, al TU, al LU y LEI y al ORO. Nada más. Al no y al voy no los tocamos. Se quedan así tranquilitos. Bien, entonces, ahora que tenemos ya nuestras 3 letras nuevas y SC, ¿qué es lo que nos falta agregar, Rosa? La conjugación, porque Las terminaciones de antes. las Las terminaciones terminaciones verbales. Entonces, al IO dijimos que siempre le agregábamos una O, O. capisco. Exacto, entonces IO capisco. Al tú, una I, Ajá. capisci, Capisci, con sh, capisci. capisci. Fíjense que la SC, SCI cambia el sonido, ya no es chi, es shi. I. Tu capisci, A la lui tercera, lei, una E, capisce, perfecto, lui lei capisce. capiamo, Exacto. Al noi dijimos que siempre le vamos a agregar simplemente iamo. Entonces, capiamo. capite Al voi ite, voi capite. y capiscono. Eso, le agregamos ono, igual que antes. Y aquí el acento siempre va a cargar en esta I, en el íscono. Loro capiscono. Acuérdense que la SCO suena SCO. No cambia su sonido como con la I o con la E. Entonces, capiscono. Súper. Entonces tenemos nuestro verbo capire. Io capisco. Tu capisci. Lui, lei capisce. Noi capiamo. Voi capite. Loro capiscono. Súper. Miren, en la carpeta que les mostré la semana pasada, esta de material complementario, no sé si han entrado a revisarla. Les puse una nueva foto, un nuevo archivo que se llama Verbi della terza coniugazione. Entonces, fíjense. Estos se van a encontrar ahí.
Déjenme que ahora a ver. Ya les puse un montón de verbos de tercera conjugación de italiano. Ahí pueden ir revisando, hay harto vocabulario, ahí con diccionario en mano, obviamente. Todos terminados en ire. Tercera Todos conjugación. terminados en ire. Sí, tercera conjugación. Sí. Entonces vamos, miren, el verbo del verano. Dimagrire. ¿Qué significa dimagrire? Adelgazar. Estamos gordos. A propósito de que se viene el verano. Un segundo. Andrés, ¿tienes pregunta? Sí, o sea, en ese listado nosotros tenemos que encontrar los que van a llevar ISC. No, ese- o sea, no tienen que hacer nada. Tienen que estudiarlo si quieren. No, claro, pero para Ya saber. vamos a eso. Ya vamos a, Ah, ya ya, vamos a ver ya. el tema de cuándo uno y cuándo el otro. Ya, perfecto. Mientras vamos Gracias. a hacer un último Gracias. ejercicio para ver bien el tema de la conjugación y ya después vemos eso. Ya. Entonces, dimagrire. Adelgazar. Entonces yo estaba aquí con Rosa, estábamos haciendo esto, dijimos que nos llevamos la terminación, nos quedamos con la raíz. Y simplemente cambio la raíz. Entonces, miren, ¿cómo queda? ¿Io? Dimagro, No, miren la pantalla. dimagrisco. Dimagrisco. Ah, Entonces, si es io dimagrisco, ¿cómo va a ser tú? dimagrisce. No, estamos en tú, no en lui lei. Dimagri. Dimagrisci, Chi. con i. Dimagrisci, Ahora sí, lui lei. dimagrisce. Ahí. Dimagriamo. Dimagriamo. Voy. Dimagrite. Perfecto. Dimagro. No, mire la pantalla. Dimagriscono. Dimagriscono. Entonces, a pesar de que, claro, van a haber verbos que son más largos, mientras más largo el verbo es más complicado como de pronunciarlo, pero todos se comportan igual. Le agregamos isco, ishi, ishe, iamo, ite, iscono. Y lo bueno del ire con el ISC es que siempre va a cargar el acento en el mismo lugar, en el iscono. Io dimagrisco, tu dimagrisci, lui lei dimagrisce, noi dimagriamo, voi dimagrite, loro dimagriscono. Que vendría a ser yo adelgazo, tú adelgazas, él o ella adelgaza, etc. ¿No hay ninguna regla para saber esa terminación? ¿Cuáles son los verbos? No. Y ese es el gran problema. Ya. Que cuando yo tengo dos verbos que terminan con ire y que sean regulares, yo no sé si es con ire, o sea, con ISC o sin ISC. ¿Qué podríamos decir? Que la gran mayoría son con ISC. Yo siempre cambio los números, pero en general podríamos decir que el 90% de los verbos que terminan en ire se conjugan con ISC. Y son poquitos. El 10% los que se conjugan sin ISC. Dentro de los ire, siempre. Acuérdense que el ISC existe solo en ire. Entonces, al final, por eso uno siempre termina usando los mismos ejemplos, porque son pocos los que no usan ISC. Entonces cuesta de repente encontrar más ejemplos de verbos que no usan ISC.
Tire. Y ahí es donde entra el oído. El escuchar, el leer, el fijarse en lo que se lee, fijarse en lo que se escucha. Para que después, la próxima vez que nos encontremos con un verbo que ya escuchamos, por lo menos nos suene de si se conjuga con o sin ISC. Pero más que eso, regla, no hay. No hay cómo saberlo. ¿Cuál es el típico ejemplo? Tomar un verbo, ya, construir, por ejemplo. Tenemos el verbo construir. Tomar un verbo que yo no sé si se conjuga con o sin, y probar las dos opciones y ver cuál suena más. Obviamente no es infalible para nada este sistema, pero por lo menos muchas veces nos va a ayudar. Entonces, hago lo mismo, pues me quedo con la terminación y vamos a hacer el IO en las dos formas. Poniéndole la O o poniéndole el ISCO. ¿Qué suena mejor? ¿IO construo o IO construisco? Construisco. ¿Cierto que suena mejor? Ya, es porque es construisco. Y por eso les digo, esto es puro oído, puro oído. No hay nada más que hacer, lamentablemente. Yo siempre digo, a menos que sean unos super genios y tengan la capacidad de aprenderse 1000 verbos. Porque hay listas de verbos que se conjugan con ISC, pero yo creo que nadie tiene la capacidad de aprenderse de memoria tantos verbos. Entonces lo mejor es esto, ir a oído, como suena mejor. Aunque muchas veces nos va a jugar en contra el español. El español muchas veces nos va a jugar en contra porque nosotros no tenemos el ISCO. Pero en general sí se siente más armónico el sonido correcto. Pero por ejemplo tenemos el clásico del verbo tosire, toser. Entonces si yo hago este ejercicio, yo digo es... Ay, me lo llevo todo para abajo. Yo digo, ¿es iotoso o iotosisco? Es tosisco, pero suena mejor toso. ¿Cierto? Ahí, claro, lamentablemente el oído nos va a jugar en contra algunas veces, pero la gran mayoría de las veces nos va a ayudar. Porque la gran mayoría de las veces no suena bien sin el isco. En este caso, claro, nosotros decimos yotoso. Entonces, en italiano nos suena iotoso. Pero no, es, como dijiste tú, iotosisco. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestros verbos regulares. ¿Quién tiene? Andrés, ¿tienes una pregunta? Tienes que abrir el micrófono. Se quedó la mano pegada. Ah, perfecto. Ya. Súper. Ya, entonces, estos son nuestros verbos regulares. Como les decía, aprendiéndose estas reglas, la cantidad de verbos nuevos que vamos a poder conjugar es muy, muy grande. ¿Ya? Así que es bueno aprendérsela bien de memoria para aumentar nuestro vocabulario. Y acuérdense que en la carpeta que les subí la semana pasada hay harto verbo, harto verbo. Entonces ahí pueden empezar a jugar, pues tomar uno al azar, conjugarlo. Obviamente también hay una cosa de un poco de estudiar y de memoria, el saber cuáles son verbos irregulares y cuáles son regulares. Pero bueno, todo eso es parte de ir aumentando el vocabulario, así que no se preocupen. ¿Ya?
Vamos a hacer la pausa ahora. Voy a dejar de grabar.